no sé por qué se ponía tan nerviosa y siempre hacía pito de calabaza, ¿no? Así de, hola, ¿me escuchan? Y todo el mundo, no, allá atrás me oyen. Todo el mundo, no. Obvio, sí la escuchaban, pero era por darle la torre. Y luego, por favor, el audio, súbanle. ¿No? Dije, hola, yo soy Rocío Fonseca, fui gerente administrativo, fundadora de laboratorio AGQ Labs and Technology, que venía de España, donde trabajé aquí con el buen señor Omar Suárez, alias Chentito. Fíjate que no me acuerdo si llegaste a través de la recomendación de Jorge Ayala, ¿no? Entonces, Jorge, él no me dijo absolutamente nada, nada más me dijo que platicara contigo. Entonces, cuando platicamos la primera vez, yo me acuerdo que te pregunté si tenías alguna condición, porque era parte de la entrevista, ¿no? Si tenías algún padecimiento, alguna enfermedad, algo que tuviéramos que estar enterados. Y me dijiste que tenías un pequeño problema con la vista, pero fue todo lo que me dijiste, no me dijiste absolutamente nada más. Entonces, pues todo, a mí me parecía perfecto, tenías una actitud fabulosa, al principio eras muy tímido, porque yo, pues ya teníamos un rato trabajando ahí en el laboratorio, entonces cuando yo me acercaba a platicar con todos, eras como muy serio. Y serio, pero sonriente y optimista. Eso es lo que siempre destaco de ti, que eres una persona comprometida. Y pues obviamente como era un laboratorio que tenía muy poco tiempo en México, en España ya tenía muchos años y ya tenía todo un proceso, pero pues las cosas son completamente diferentes en México. Entonces, cumplir con los procedimientos que los españoles querían, incluso en lo administrativo, era muy complicado. Entonces, ahí era donde había algunos desacuerdos, no conmigo, porque conmigo creo que todo el equipo de trabajo estaba siempre protegido. O sea, yo lo que trataba es que el equipo estuviera bien y trabajáramos como una familia, porque siempre he creído que si trabajas contento, trabajas mejor y eres más productivo. Entonces, siempre buscaba la forma de, ay, hoy les traje pan dulce, muchachos, hoy les traje refresquito, ay, hay hielo para que no, que esas eran mis mayores incursiones en el laboratorio, ¿te acuerdas? Porque yo llegaba con mi bolsa de hielos y cuando no había muestras, llegaba y los ponía ahí en el congelador. Entonces siempre había camaradería. Insisto, cuando yo te conocí, no noté absolutamente nada extraño, al contrario, me pareciste un poco tímido, sonriente, muy sonriente siempre. Pues yo, es que luego yo me vuelvo como me autonombro la salvadora o rescatadora, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el primer accidente que tuviste no fue el más grave, fue un accidente pequeño, pasó algo con unas muestras que se confundieron o algo, entonces yo empezaba a notar que había algo porque cuando te ponías los lentes era como muy complicado, como que te costaba trabajo ver las cosas. Entonces me acuerdo que en esa ocasión seguramente no fue tu culpa y te echaron la culpa, ¿no? Y entonces, ese, y entonces me acuerdo que yo empecé a indagar qué era lo que pasaba contigo y ya te hablé y te dije, a ver, necesito que me platiques qué es lo que está pasando contigo, qué tienes. Y entonces fue la primera vez que me dijiste que tenías que veías, así para que yo entendiera bien de qué se trataba, o sea, esto de la retinosis o la retinitis pigmentosa, era que veías así y que se iba cerrando tu campo de visión
como en un tubo. Entonces, la visión periférica que nosotros vemos, que es así, tú no la tenías, o sea, veías y por eso tenías que ver hacia todos lados, como pues con esto de los tubos, ¿no? O rollos, ajá, como los binoculares. Y ni, porque con los binoculares le puedes mover una cosita y ves las cosas de cerca, ¿no? Y acá era muy complicado, entonces yo me puse a investigar y me acuerdo que yo te decía, es que ¿por qué no vas y te operas? Mira, ya te conseguí los teléfonos y todos los días llegaba con una información nueva. Luego te decía, es que en Mayo Clinic están desarrollando siempre, porque eran los journals y me ponía a investigar hasta que de plano me dijiste, a ver, no, esto es genético ya averiguado, ya todo, y no hay, o sea, no se puede, porque esto no es solamente que se vaya haciendo más chiquito mi campo de visión, sino tiene muchas otras implicaciones y una operación no me va a servir, no me va a solucionar el problema. A lo mejor, porque era en ese entonces, yo estaba muy emocionada diciendo es que con el seguro social puedes ir con el oftalmólogo y hay especialistas buenísimos y era mi, o sea, era como mi cruzada que tú pudieras ver, ¿no? Y hasta que me dijiste, a ver, cálmate, no es así, no se puede y pues esto va a ir progresando, entonces lo que tengo que hacer es irme preparando. Y para mí fue como devastador porque yo dije, ¿cómo? No, algo se tiene que poder, algo, los avances de la medicina y yo seguía empeñada en que se podía hacer algo. Hasta que vino un accidente. Y ese accidente, ese yo creo que fue el que no que me rindiera, sino el que me diera cuenta que hay cosas que no puedo cambiar yo y que no puedo intervenir porque no es mi proceso y no es mi responsabilidad. Aunque yo quisiera con todas las ganas del mundo que no fuera así, pues no se podía, ¿no? El accidente sucedió porque teníamos una bicicleta. Jorge vivía también lejísimos, así por la zona industrial, aquí en Guadalajara, es una zona que está bastante lejos de donde teníamos el laboratorio, o sea, son muchos kilómetros. Y entonces él se venía en bicicleta, súper deportista, el flaco de Jorge. Jorge era el jefe de laboratorio, él estaba a mi cargo, yo era gerente administrativa y operativa, y estaba el departamento de laboratorio, Jorge era el jefe de laboratorio y Omar trabajaba, Gentito, trabajaba con Jorge, ¿no? Entonces, esa bicicleta la empezamos a utilizar para que fuera, porque a veces se iban a campo y se llevaban los carros y no teníamos en qué movernos. Entonces, estábamos muy cerca de un laboratorio hermano de análisis de tierra y llegábamos, pues se iba en la bicicleta. Si no era Jorge, era Omar cuando teníamos mucho trabajo, Chentito. Y entonces se va en la bicicleta a entregar las muestras. Y pues llegó, avisó, ya están las muestras, porque teníamos que tomar fotografía, evidencia, todo de que ya se habían entregado horarios para no tener ningún problema ni contratiempo, porque siempre nos cambiaban las fechas, decían que no, los laboratoristas, no nosotros, ¿no? Del laboratorio principal. Entonces se va y a la hora de regresar dice, bueno, ya voy para allá. Y pues 20 minutos, 30 minutos, una hora, y nosotros así de, algo le pasó a Omar, algo le pasó a Omar. Y en eso nada más veo que llega Omar, porque era como una cochera, un pasillo muy largo, al fondo estaba el laboratorio, y había como dos puertas todavía para entrar a la parte del análisis de tierra o recepción de muestras, y estaba el área administrativa con la oficina de juntas y todo el rollo de este lado. Entonces nada más veo que pasa la bicicleta y veo raro a Omar. O sea, le vi como algo en la cara, pero no vi qué era. Entonces yo dije, no me voy a quedar con la duda. Y ahí voy al laboratorio, hasta atrás, y veo que Omar estaba golpeadísimo, pero súper golpeado, así de que un milímetro más y se saca el ojo. O sea, y todavía yo así, ¿qué te pasó? Y cuando me empieza a decir es que no vi un aire acondicionado, o sea, mi primera reacción fue de, no manches, pero hay que traernos el. Yo estaba súper asustada al principio y luego un ataque de risa incontenible. O sea, Omar que no se podía controlar con la risa y yo decía, es que no manches, no me puedo estar riendo de esta desgracia. O sea, porque fue muy aparatoso ese golpe, muy, porque sí, yo decía, te van a tener que coser o te van a tener que hacer algo porque se veía muy intenso el golpe. No tienes fotos, ¿verdad? De ese accidente. Ay, a ver
si las insertas para que lo vean, porque... Ahí la pongo. Ok, Ajá. vamos a agarrar el micrófono precisamente para poner ahora mi perspectiva, porque fue un poquito diferente. Ay, pero sí, condición. Sí, 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 sí. Pero llevábamos las muestras a paquetería, a Cierto, DHL. ¿no? Un laboratorio hermano. No, era paquetería. El detalle es que las decidíamos llevar nosotros porque si pedíamos recolección, no sabíamos la hora en la que llegaba paquetería. Exacto. Podía llegar muy temprano o podía llegar muy tarde. Si llegaba tarde, ya no Es se iba el verdad, es paquete verdad. y tardaba 2 días en llegar a Estados Unidos, que era a donde iba. Entonces, por eso decidíamos, para que el paquete salga el A la mismo día, una, tiene antes de que, la una, ¿no? antes de las 4, se me hace de la tarde, algo así. Pues que haría dos, porque acuérdate que había valija que salía a la Ciudad de México y era 24 horas. Ah, no, nosotros siempre usábamos esas, era de HL, porque eran en la Glorieta Niños Héroes, Sí, que fue ahí. Entonces, yo tenía ya rato llevando las muestras en exactamente. bicicleta y todo bien. Entonces, voy, paso y ya platiqué, de hecho, esta anécdota en otro video, ya lo conté. Y sí, o sea, la estructura de un ventilador industrial y yo iba en la bici, pero parado. Y justo el momento en que me encandila el sol y agacho la cabeza, fue en el puro filito de esa. Pero lo escandaloso del golpe no fue por el golpe como tal, sino porque fue aquí, en la Exacto. entreceja, aquí entonces, esta parte Sangre. es bien sangrona, más por el golpe que fue, es el resultado, la consecuencia que es muy escandalosa esta parte de aquí Se del ojo. ampollotó todo. Entonces, se ve muy aparatoso, pero pues fue nada más una cortadita. Porque, bendito sea Dios, Pero porque te cosieron, ¿verdad? no, entre los lentes y el casco me ayudó, me protegió. Entonces, si no fuera por los lentes y el casco, a lo mejor, pues quién sabe qué hubiera pasado. Porque eso fue antes de llegar a Ah, mostrador de paquetería. Llego a mostrador de paquetería y las muchachas me ven y pelan los ojos también. Entonces, el suéter que yo traía, pues limpiándome la sangre, me dieron papel y no podía parar la hemorragia, sangrado. el sangrado. Entonces, ya cuando llego, me voy directamente a mi zona y a tratar de lavarme y a curarme. Y ya es cuando llegas. Y sí, pues pasa eso. Y yo reaccioné así porque vuelvo a lo mismo. Ya estaba acostumbrado. O sea, Accidentes. sí, dentro de lo que me había pasado, pues esta era cosa pitaca minuta. Entonces, era algo muy, muy ligero. Entonces, pues me dio risa ver tu preocupación. Era de, pues no sé, una risa como de ternura, de agradecimiento, de decir. Y estabas en corto de la 89, de la clínica del Seguro Ajá, Social, sí. y se vino hasta el laboratorio. O sea, que sí es. Y otra vez regresarlo a Entonces, lo que emergencias, digo, fue o así sea, como que. no me duele, no hay fractura, no hay nada, o sea, ya más o menos uno conocía el reconocer pues el dolor o las reacciones. Entonces ahí fue que dije, tengo nada, está bien, es la cortada, pues ok. Y ya fue cuando me dejé chiquear por ti. Y algo Sí. me pusiste aquí un polvo blanco, no me acuerdo, Se qué me es hace la caso. foto que, Ajá. ajá, qué es la foto que tengo. Es la foto que Sí, tengo porque aquí no con, teníamos ni no micropor. teníamos nada, nada, Sí, no había, a partir, a partir de esa situación se sí, consiguió el botiquín. Y sí, ya fue aparte de que se tuvo el botiquín. que sí, luego ya era la carrilla cada vez que salías. Cuidado con los aires acondicionados. Sí. Y a medida de eso cambiamos de sucursal. Exactamente, De Glorieta Chapultepec nos fuimos a Avenida México, que estaba más cerca. exacto. Había menos tráfico, Y menos y iba, construcciones. menos construcciones, menos casas y Riesgos. menos riesgos, Sí, y era más rápido. Entonces, sí, a veces recuerdo que sí, decidía irme primero a paquetería y después llegar a comer para alcanzar con los horarios. Y sí. sí, pues yo todavía seguía con la bici también. El jefe puso el grito en el cielo y casi le daba el patatús ahí también al jefe, Sí, pero ya de alguna forma ya entre todos lo medíamos y logramos tranquilizar. calmarlo. No, sí, pero es que, pues sí está cualquier supervisión
que no, afortunadamente nunca tuvimos, pero cualquier supervisión sí nos ponía en riesgo. Entonces era para todos, vete de incapacidad, no, no quiero irme de incapacidad, no se puede ir de incapacidad el jefe, Jorge. Entonces sí, ese yo creo que fue el parteaguas donde todos, porque no nada más fui yo, fue todo el equipo de laboratorio, era estar cuidándote, que no pasara nada otra vez grave y buscar la solución, ¿no? Yo lo que digo es que para mí es la terquedad, porque obviamente los demás queríamos tratar, o queríamos, más bien tratábamos de que tu vida fuera más sencilla, porque veíamos que algunas cosas te costaban trabajo, entonces lo que queríamos hacer era ayudarte. Y yo me acuerdo que decía, ay, Omar, qué terco, porque tú quieres todavía hasta el momento, ahorita que tuvimos un tema con el cable, así de te ayudo, ándale, déjame, no, yo puedo. Entonces, ese siempre fue como el tema de, ok, si es cierto, tenemos que entender que él puede hacer las cosas. Y no, al contrario, siempre como te dije, ha sido una admiración por el buen sentido del humor, que pues para mí sí sería una tragedia perder en algún momento la vista. Y eso siempre lo he comentado, o sea, no nada más tú, sino todas las personas que han sufrido algún accidente, que tenían la vista perfecta y que en algún momento pues perdieron la visión perfecta, es una tragedia y nosotros nunca vamos a entender el sentimiento, nosotros yo y mis otros yo, o sea, nunca vamos a entender qué piensa o qué siente la persona que está en esa situación, porque es un sentido y es el que te permite, si a lo mejor interpretas de cierta manera los colores, sabes todas las cosas que ves. Y eso para mí es como súper admirable que tú sigas haciendo y que no te rindas. O sea, que estés ahí siempre, siempre, siempre. Y lo que siempre te he dicho, valga que lo repito, es que ese sentido del humor y ese optimismo es contagioso. Entonces, eso está padrísimo. Creo que al contrario, para mí fue como, esto, mi gente, sí se puede. Será suficiente. No sin antes también recordar, ahora que estábamos recordando con Jorge, que aparte de ese Así es. evento ¿Del ojo? del ojo, también tengo las huellas de la batalla con el dedo por los de aguacate. ¿Te acuerdas de ese? Con el cúter El que, cuchillo de sierrita. ay, no, y que seguías cortando. Sí, porque Jorge, y él lo comentó, que para él era más fácil cortar aguacates verdes con un cuchillo de sierrita. Ajá. Yo no recordaba, pero ahora que él lo mencionó, que fue a mi casa y que mi mamá le dijo que no, que era más fácil con uno plano, Liso, ajá. liso. Entonces a partir de ahí hicimos el cambio y pues Fue santo eres remedio. fácil. Pero en el Inter, pues me corté, fue igual, una cortadita, se me abrió poquito la carne, no fue tan profunda, pero me llevaron a una clínica ahí cerquitas que nos Sí. cobraron un ojo de la cara y Y sí, pero ni modo, y, siempre tienes el y trabajo. ajá, y en este pedazo tan cortito me pusieron 5 puntadas Exactamente, no, pero es y que, que ni quedaron bien porque todavía tengo la cicatriz. pero es que esa también estuvo terrible porque lo que me decía Jorge es que él se seguía cortando y seguía con el cuchillo de sierra y se seguía cortando, cortando, cortando. Y yo, pero ¿cómo? ¿Pero cómo no se detuvo? O sea, ¿en qué momento fue cuando por fin se detuvo? Y creo, no me acuerdo bien, pero no sé si fue Jorge el que te dijo, ¿qué estás haciendo, Mar? Y que seguías tú tratando de cortar, o cómo fue, porque yo no estuve ahí, pues yo nada más me enteré cuando creo que lo vamos a tener que llevar al hospital. Y yo, Otra vez. y váyanse al hospital, yo sí. No, es que me corté, pues, como uno, cuando uno se corta que está en la cocina, Ajá. esos, el detalle es que como era un cuchillo de sierrita, se abrió poquito la piel. O sea, no fue ni tan profunda porque decías, ay, profunda, se ve el hueso. No, o sea, sí se abrió poquito y se Sí, cansaba sí, de ver. Pero lo que yo hice, pues me puse una sanita, gasa una gasa, y algo, cinta algo de me la puse, ajá, masking tape. y seguí, dije, pues es una cortada, o sea, se cierra y era Ajá. todo cicatriza y ya, porque ya me había pasado.
Sí, pero no. Entonces, ya cuando vi que no cerraba, ya cuando Jorge llegó, entonces fue cuando... Y ese ha sido uno de mis mayores temores, como decir, no quiero molestar o no quiero involucrar a más gente cuando ya sé que esto, pues el cuerpo mismo sano, sabio, va a regenerar y sanar. Entonces, ya cuando dicen, que no sé, que vente, que está bien, pues. Me dejo atender, a ver, díganme, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Sí, luego No, incapacidad. para mí no es necesario, pero ok, ¿ustedes qué quieren hacer? Y fue allá 3 cuadras y ya cuando a los 2, 3 días Ah, el Bernardet, donde se me abrió, las puntadas no me las pusieron bien. Los, así se abrió, las personas que me estaban atendiendo. atendiendo estaban más nerviosas que yo, estaban muchísimo más nerviosas y yo dije, eran como 3 personas para Una herida. una herida, curación de, no sé, 10 minutos. Y tardamos como 40 minutos, una Y hora. se abrió la herida y ya no te volvieron a No, poner. me pusieron las puntadas y es como cuando haces los... No, está bien. Ajá, entonces, yo cuando me tocaba que me fueran a quitar las puntadas, Jorge me dijo, ¿de aquí te las quitamos o vamos a otro lugar? No, ya pagamos allá, vamos a desquitar que nos quiten Las quitan las puntadas. como tienen que hacer. Y Ah, estuvo y luego mejor. también estaba Diego. Sí, Pero Diego, tiempo sí, después entró Diego, entonces eso es lo que yo le más comentaba. todavía. No, pues, y cada que yo dije, ¿para qué traje cabrón para acá? Y parte de lo que le comentaba ahí a Jorge, Jorge la otra ocasión es que en la mayoría de los trabajos que me ha tocado estar, ahí a pesar de que éramos un equipo pequeño, reducido, éramos 5 o 6 personas cuando mucho, cuando empezamos. sí, pues fuimos un grupo muy unido y muy compenetrado. Yo creo que, no sé, yo creo que fue donde me sentí como más, donde se sintió como Apapachado. más esa camaradería, porque estábamos ahí en Sí. cortito, y pues todo lo que pasamos, íbamos contigo ahí a la salvia, con Oscar, conocí tu casa, me entré una vez a su Sí. casa, no me acuerdo que Hacerle. fuimos hasta al Walmart, no me acuerdo a dónde me llevaron ahí con ustedes, Sí, con Jorge nos fuimos a la playa, o sea, sí. muchas cosas que pasamos ahí y pues bueno, lo que inicia algún día tiene que terminar y para mí terminó más pronto que los demás. Pues muchas gracias por invitarme y éxito en este proyecto.